Acá nos preguntan si pertenecer a un grupo espiritual forma parte de la energía, de la nueva energía del nuevo ciclo, textualmente. A lo largo de los últimos milenios, de un modo u otro, la humanidad hizo una aproximación al trabajo grupal. ¿En qué casos? A través de religiones, de doctrinas, de procesos culturales, de diversos aspectos de la civilización. Pero hoy lo que se pide, y en ese sentido el trabajo grupal actual es totalmente diferente, que sea lo más semejante en términos vibratorios y en términos protocolares al mismo trabajo que las almas hacen en su nivel, en su propio nivel. ¿Qué quiere decir? Que un trabajo grupal actualizado, respaldado internamente, no debería basarse en doctrinas, en religiones, en protocolos de distinto tipo, y debería haber un factor en común entre los miembros de ese trabajo grupal para que se pudiera considerar actualizado y efectivo, que sería la capacidad de tener una meta única en común y buscar que esa meta pueda ser visualizada y cumplida a través de la renuncia a todo lo que implica la vida material en términos de atracción, de dominio sobre la conciencia, por lo cual un verdadero trabajo grupal evolutivo se debería basar por la búsqueda conjunta de sintonía, de alineación, de silencio y de quietud. Si hubiera otros aspectos preponderantes en un trabajo grupal evolutivo, no estaríamos hablando de un trabajo grupal evolutivo actualizado. Entonces, tiene que ser absolutamente austero en términos de protocolos racionales, doctrinarios, ¿sí? Tiene que aprender a prescindir ese grupo de lo que el resto de los grupos considera indispensable para que un trabajo grupal pueda ser denominado evolutivo. Entonces, lo importante en este momento es poder reducir las distancias en grupo de aquello que las almas hacen también en grupo en su propio nivel. Distancias en términos vibratorios, energéticos, que es lo mismo que el ego tiene que hacer actualmente de manera individual. Poder prescindir de doctrinas, religiones, protocolos diversos para poder reducir esas distancias. El funcionamiento del ego tiene que sintetizarse a un grado tal en esta transición que pueda prescindir de todas esas antiguas herramientas que parecían fundamentales e inevitables en el ciclo anterior. En este ciclo ya no son fundamentales y tenemos que evitarlas. Entonces, un grupo actualizado, un conjunto de seres que represente la nueva energía a través del trabajo grupal evolutivo, tiene que estar en absoluta apertura a lo desconocido, a lo nuevo, y fundamentalmente en los miembros con distintos grados, pero presente, aunque con distintas características, tiene que fluir, tiene que manifestarse la energía del pionerismo. Si en un grupo no existe energía de pionerismo, ese grupo está ligado a la esencia del ciclo anterior, donde no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, solo los pioneros que puedan reunirse en nombre de lo superior son capaces de generar plataformas de sinergia para que lo nuevo pueda manifestarse a través de un grupo. Si eso no acontece, ese grupo no está respaldado. Ese grupo puede hablar de jerarquías, puede hablar de seres extraterrestres, intraterrenos, pero en la práctica lo que hicieron fue cambiar las figuras religiosas. Y no se trata en esta época de cambiar las figuras religiosas, sacar a los santos, poner a los extraterrestres, sacar a Dios, poner las más altas jerarquías o al inmutable. No, porque no se trata de mudar de nombres y de que las estructuras permanezcan. Un grupo tiene que ser capaz de tener la madurez y el pionerismo de sustentar un trabajo grupal evolutivo sin que medien ese tipo de elementos que muestran claramente que ese grupo lo único que está haciendo es cambiar figuritas en horizontal. Un trabajo grupal evolutivo genuino y actualizado se alimenta momento a momento de la influencia interna, de la sumatoria de todos sus miembros, con una capacidad, ¿sí?,
sin ningún tipo de condiciones, una capacidad incondicional de renovación y de soltar momento a momento todas y cada una de las herramientas que se dan para las etapas que tiene que transitar. Si eso existe en un grupo, entonces es un grupo del nuevo ciclo, es un grupo que busca responder a la nueva energía. Todos ya sabemos cómo son los grupos antiguos, conjuntos religiosos, técnicos, técnicas de Oriente, de Occidente, ¿sí? Creencias, y sobre todo un grupo, en ese sentido, tiene que ser capaz de establecer un campo de vivencia trascendental y no la callosidad de un blindaje teórico, doctrinario, religioso. Un grupo actual tiene que tener la capacidad, ¿sí?, de tener la libertad de dar preponderancia a la vivencia subjetiva y trascendental que da la sintonía interna, más que la acumulación y el ordenamiento de su conciencia en subordinación a creencias o doctrinas. Porque eso lo va a limitar y lo va, digamos, lo va a ubicar en el mismo campo que todos los grupos de toda naturaleza expresaron y vivieron en el ciclo anterior. Preguntan acá, ¿cómo se deben utilizar los mantras para que sean efectivos? Un mantra es una expresión de energía creativa, pero también se puede transformar, incluso sin que aquellos que intentan mantrar lo noten, se puede transformar en una herramienta mágica, por lo cual una herramienta que se limita estrictamente a la vida psicofísica. ¿Cómo podemos hacer un trabajo mántrico efectivo? Primero, que ese individuo o ese grupo, si fuera un grupo, tenga la capacidad de estar en una etapa donde pueda recibir a través de la voluntad interna de sus miembros aspectos renovados de los mantras. Porque en cada etapa del planeta y de la humanidad, los mantras se han ido renovando. Lo que en una etapa es un mantra actualizado y efectivo, en la etapa subsiguiente está desactivándose. Entonces, a lo largo de la historia de la humanidad, tanto en el ciclo anterior como en este ciclo de transición, los mantras obedecen ese mismo patrón. Tienen que ser herramientas actualizadas y respaldadas internamente. Ahora, en el planeta, hay, en algunas condiciones grupales, ¿sí?, o doctrinarias, hay una tendencia al rescate de los mantras. Las personas intentan buscar antiguos mantras, ya sea chamánicos de un lugar u otro del planeta, antiguos mantras de las épocas de los Vedas y los Upanishads, antiguos mantras en sánscrito o en la lengua que fuera, pensando que porque son muy antiguos tienen un gran poder. No discutimos eso, solo que cuando decimos poder, diríamos qué tipo de poder. Un poder que responde a la influencia de la capa psíquica, que puede ser un alto voltaje de poder en términos de fuerzas psíquicas, o una energía elevada que correspondiera a una fuente actualizada que inspirara los mantras para ese grupo o ese individuo. Entonces, el mantra tiene que estar actualizado ¿en función de qué? Que una estructura mántrica está cargada subjetivamente desde la fuente que la inspira y la ofrece para actuar de un determinado modo en una etapa y en un contexto de la humanidad y del planeta. Un mantra del ciclo anterior solo servía para atender necesidades creativas del ciclo anterior. Por ejemplo, los mantras, tanto en el ciclo anterior como en el ciclo actual, han tenido y tienen la capacidad de sentar las bases para las nuevas estructuras vibratorias, energéticas, magnéticas, para las mismas estructuras que van a servir de asentamiento para la sustancia, como también para disolver esas estructuras. Por ser energías creativas y contar con una participación en distintos grados según la etapa de jerarquías incluso débicas, los mantras tienen una actividad, cuentan con posibilidades potenciales en términos creativos que son inimaginables incluso para quienes
ya están sumergidos de un modo profundo en las ejecuciones mántricas. Porque los que mantran, los seres que pueden mantrar, incluso mantras actualizados, no llegamos nunca a tener realmente un parámetro, una conciencia profunda de cuál es el alcance de la energía mántrica. Simplemente porque estamos polarizados en un campo que limita la percepción de lo subjetivo. Por eso, la actitud de mantrar tiene que estar carente de toda expectativa. Si al momento de mantrar los individuos tienen expectativa, se preguntan, bueno, vamos a hacer tal mantra para que tenga tal efecto, automáticamente el mantra es bastardeado, llevado al campo psicofísico y utilizado como energía mágica. Aunque esos seres no lo perciban, existen grupos que tienen lo que podemos llamar una enorme buena voluntad al momento de mantrar. Ejemplo, vamos a reunirnos a mantrar con nuestro grupo por la paz planetaria. Chao, desastre. Porque lo que están haciendo es absolutamente ajeno a la comprensión del alcance de lo que van a hacer. Quiere decir, no tienen idea de lo que van a hacer. Creen que el mantra es como un perrito entrenado de circo que va a hacer lo que ellos quieran. Entonces, bastardean el mantra, lo llevan a un ejercicio liso y llano de magia y creen que han hecho un servicio al planeta. ¿Y qué ocurrió? Toda esa energía sirvió de alimento a la capa psíquica. Entonces, cuando un grupo actualizado trabaja con mantras también actualizados, debe lograr o debe intentar lograr un grado de sintonía, alineación, imparcialidad, neutralidad, falta de expectativas, lo más cercano a la totalidad de eso. Claro que cada grupo pasa por etapas y una etapa de impersonalidad o neutralidad en un ciclo de un grupo no es lo mismo que en los ciclos subsiguientes en caso de que el grupo hubiera podido avanzar. Hay grupos que en vez de avanzar decrecen, no solo en número de personas, sino también en cualidad, en condición, en característica. Entonces, al momento de mantrar, el grupo tiene que tornarse un cristal lo suficientemente estable para que la fuente que alimenta el mantra pueda encontrar en ese cristal el espejo de dispersión, de irradiación, de dimanación de energías que logre el efecto que la fuente busca. Porque un grupo pasa a ser entrenado en lo que podemos llamar un ejercicio sacerdotal. ¿Por qué? Porque un mantra es una ceremonia y toda ceremonia requiere de una participación sacerdotal y estamos excluyendo el término sacerdotal del contexto doctrinario, religioso, ¿sí? Sacerdotal significa que exista conciencias en un grado tal de operar como puentes sin distorsionar la voluntad de la fuente, operar como puentes para que aquel estímulo llegue a quien debe llegar. Un sacerdote es un intermediario. Existe, de hecho, un linaje monádico que es el linaje de los sacerdotes. Quiere decir que está contemplado que en el contexto de la humanidad algunos seres con madurez suficiente puedan operar sacerdotalmente como herramientas entre una fuente capaz de dispensar ciertas energías y un receptor que necesita de esas energías. Un ejercicio mántrico es eso. Cuando un grupo, un individuo mantra, tiene que tornarse un sacerdote válido para que la fuente encuentre en él la herramienta para irradiar hacia el destinatario lo que corresponda. Pero si el ego y la personalidad al momento de mantrar tienen una idea preconcebida, inmadura, ambiciosa espiritualmente de cuál va a ser el efecto del mantra, automáticamente ya eso no es mantrar, sino que es algún grado de magia, incluso con una cierta toxicidad, dependiendo cómo sea la situación. Entonces, para que sea efectivo, como pregunta aquí, un mantra tiene que ser una herramienta de disponibilidad absoluta para la fuente que lo inspira, contando con la mayor neutralidad de aquellos que van a participar como intermediarios entre la fuente y el destinatario. Claro que no quedan excluidos como destinatarios aquellos que mantren de un modo elevado, porque el sacerdote siempre es tocado por la energía de la fuente con la cual está interactuando.
Pero el sacerdote tiene que preservar su neutralidad porque si no esa energía no sigue su camino a quien la necesita y termina siendo fagocitada por la interferencia que el sacerdote ofrece a la fuente que dispensa esa energía. ¿Cuál es esa fuente? El origen de una energía mántrica puede ser directamente del nivel interno del individuo, fundamentalmente de la mónada, o incluso de los niveles supramonádicos, de jerarquías con las cuales la mónada permanentemente o transitoriamente está coligada. Entonces, cuando la mónada está coligada ya de un modo muy activo, con ciertos niveles jerárquicos, la mónada puede ser a su vez la intermediaria para dispensar energías jerárquicas a través de su conciencia hacia el nivel del alma y a través del nivel del alma a quienes en la materia pueden participar del trabajo mántrico. El problema de neutralidad no se encuentra ni en la jerarquía, ni en la mónada, ni en el alma. Entonces somos nosotros los que no tenemos que interrumpir esa coligación jerárquica. No tenemos que romper esa cadena donde la energía fluye sin interferencias hasta que llega al nivel de la conciencia psicofísica de quienes tienen que participar del mantra. ¿Alguna pregunta más de los mantras? Recién lo mencionamos, pero tal vez pasó desapercibido. Individuos o grupos que mantren. Si el trabajo mántrico es grupal y está genuinamente hecho, quiere decir, ese grupo está respaldado para mantrar, se produce una sinergia, quiere decir, de modo general, la sumatoria de conciencias reunidas en nombre de lo superior genera sinergia, por lo cual podríamos decir que un mantra grupal cuenta con una potencia que un mantra individual generalmente no llega a sostener. Lo que no quiere decir que un individuo con suficiente sintonía interna, alineación y entrega a la vida interna no pueda ser una potente herramienta mántrica. De hecho, eso ha ocurrido siempre en la historia de la humanidad, ya sea con el ciclo anterior y los mantras que actualmente están desactualizados o en este ciclo con mantras actualizados. Un individuo con potente estabilidad en su relación interna puede ser una campana de resonancia, un diapasón de resonancia mántrico muy efectivo. Si es un grupo, bien, en relación a la etapa que vive la humanidad, mejor, porque esto de que somos estimulados a emular en la materia el mismo trabajo de grupo que nuestras almas hacen en los niveles internos, está hablando que lo grupal está siendo estimulado como herramienta de actualización y fundamentalmente para que podamos saldar kármicamente la separatividad que como egos hemos mantenido activa continuamente. La humanidad llegó a este punto de disociación cósmica porque en el nivel humano también vivió una disociación continua. Los egos nunca pudieron entrar en comunión entre sí. Las personalidades nunca pudieron entrar en comunión entre sí. Por eso es tan potentemente efectivo y actualizado que egos y personalidades busquen unirse en función de receptar la vida interna, ¿sí?, simultáneamente en sincronía y de poder irradiarla en conjunto. ¿Qué es lo correcto y lo necesario? Es interesante porque de poder entender bien de qué se trata eso, tendríamos una herramienta de discernimiento y un parámetro interesante para poder atender la vida. Porque lo necesario no es, y esto lo dijimos en estos días, creo recordar, no es aquello que está asociado a los deseos. La humanidad, ¿sí?, tergiversó esto de que lo que desea es lo necesario. Necesito eso, y uno hurga un poco y la persona termina diciéndole, no, es que me gusta mucho, lo deseo, quiero poseerlo, quiero hacerlo, quiero ensayarlo, quiero investigarlo. Entonces, primero tenemos que determinar esto. Lo necesario no tiene nada que ver con el deseo, con la intención de hacer algo.
Lo necesario es aquello que forma parte de la conciencia que brinda la energía arquetípica en función de lo que hace falta en un plano, nivel o dimensión. Lo necesario es lo indispensable en un plano, nivel o dimensión. Nuestra humanidad, como sabemos bien, y lo podemos deducir mejor, nunca aceptó que lo que cósmicamente se veía como necesario pudiera implantarse. Por el contrario, la voluntad psíquica es lo que generó condiciones innecesarias, confundiéndola con necesidades porque simplemente deseaba esas condiciones. Entonces, lo necesario es aquello que la voluntad interna, en lo inmediato, porque hablamos de aspectos amplios y cósmicos, porque un parámetro superior para una humanidad no proviene estrictamente del interior del ser humano. El interior humano es el espejo donde tiene que plasmarse. Pero hablamos de parámetros cósmicos, elevados. Entonces, lo necesario es lo que está previsto creativamente para generar condiciones evolutivas en un nivel. Entonces, si nosotros logramos entender que si no hay sintonía con nuestra vida interna, no hay entrega a nuestra vida interna, si no hay vocación por conocer la vida interna, nunca vamos a tener capacidad de discernir lo necesario, tendríamos que aprender a ser prudentes y a abstenernos de volcar continuamente, obsesivo, compulsivamente, ¿sí?, nuestros deseos en función de creer que si cumplimos con ellos estamos cumpliendo con la necesidad. Entonces, en relación a lo necesario, lo correcto tiene un papel muy puntual. Cuando un ser entra en alineación suficiente va a recibir un estímulo. Si él puede sostenerse receptivo de ese estímulo, lo que va a ser revelado a su conciencia es una necesidad. Si él acepta esa necesidad y la profundiza, el paso siguiente es obedecer lo que ese estímulo en función de la necesidad está revelando para él. Si obedece y lo aplica, ¿sí?, entonces la necesidad está siendo percibida y el ego está intentando asistirla. Pero ahí no termina la cosa. El ego puede estar preparado para percibir una necesidad, pero todavía no tener el suficiente entrenamiento para poder atenderla correctamente. Entonces hay una etapa donde el ser percibe lo necesario, pero todavía no tiene el equilibrio y la experiencia evolutiva para darle un tratamiento correcto, por lo cual percibir una necesidad no significa no equivocarse al momento de atenderla. Entonces, darle un tratamiento correcto a una necesidad es la etapa siguiente a percibirla. Y en ese contexto, mientras el ego intenta superar el campo llano kármico de lo positivo y lo negativo, percibir una necesidad es percibir un flujo neutro que envía la vida interna para ser aplicado. Pero luego el ego va a estar ante la prueba de ver cómo organiza el tratamiento de esa necesidad y en el contexto de la prueba puede darle un tratamiento regular, un poquito mejor, un poquito peor, pésimo, malísimo o suficientemente efectivo. Entonces, percibir lo necesario, insistimos, es el primer paso, pero atenderlo correctamente es el resultado de ensayos sucesivos que el ego tiene que hacer una vez que percibió la necesidad para renunciar a sus propias tendencias. Porque el ego tiene ese problema. Puede percibir la necesidad, pero no siempre puede renunciar a las propias tendencias para atender la necesidad. Por lo cual, el hecho de darle un tratamiento correcto a una situación necesaria o a un aspecto necesario depende de la capacidad de disciplina que podamos tener. Y en este caso no hablamos de disciplina como aprenderse un decálogo, los 10 mandamientos, aprender a levantarnos temprano, ir al liceo militar, no. Disciplina, desde el punto de vista interno, es el ego aprendiendo a renunciar a sus propias tendencias. Si el ego, al momento de reconocer una necesidad, puede renunciar a sus propias tendencias, eso va a facilitar que él le dé un tratamiento correcto. Porque el ego, durante muchas encarnaciones, identificado con el flujo de las fuerzas de la materia, lo único que hizo fue fortalecer sus propias tendencias, por lo cual un estímulo interno
más de una vez, es maltratado porque el ego impone sus propias tendencias, aunque el reconocimiento del impulso interno sea cierto. Entonces, la necesidad, lo correcto y la disciplina para actuar ante las situaciones son elementos que están en combinación y que es responsabilidad de nosotros poder determinar. Lo que ocurre es que el deseo, como experiencia kármica evolutiva, tiene que mudar primero para un anhelo superior y luego transformarse en vocación interna, hasta que el ser, en el nivel de la personalidad, no puede transformar el deseo en anhelo superior y el anhelo superior, ¿sí?, ser absorbido en la vocación espiritual, en la vocación de servicio, va a estar puesto a prueba de cierto modo. Porque, a ver, el deseo es óptimo como herramienta evolutiva. Pero el problema es que cuando dejamos de ser niños, seguir usando pañales ya no es un negocio. Tenemos algún tipo de retraso, algún problemita tenemos, indudablemente, pero cuando somos incontinentes, al año y medio, al año, es óptimo usar pañales. Es óptimo transitar, ¿sí?, la vivencia de los deseos, descargar toda la energía en buscar concretarlos, satisfacerlos, como es óptimo aprender a tener continencia de deseos. La incontinencia es lógica, pero llega el momento donde nos van a tener que sacar los pañales y vamos a tener que llegar a la casa de baño, al baño, ¿sí?, al váter, al excusado, como le quieran llamar. Entonces, los deseos son una etapa fundamental del aprendizaje de la conciencia, pero tienen que ir pasando por un proceso. El cuerpo emocional va a seguir siendo el cuerpo de los deseos, pero el cuerpo de los deseos no tiene por qué abundar en deseos indefinidamente. Llega un momento que la madurez emocional hace que el emocionalismo, del cual forman parte la catarata de deseos infinitos que podemos padecer, se transforme el emocionalismo en sentimiento superior. Entonces, no es lo mismo el emocionalismo, ¿sí?, que está fundido con una inestable catarata de deseos y distintas cuestiones que a veces son inclasificables, con los sentimientos superiores que terminan siendo la respuesta del cuerpo emocional a los estímulos del alma. Entonces el cuerpo emocional va a seguir teniendo un papel preponderante y aún más elevado cuando se despegue de esa etapa, cuando pueda despegar de la etapa del emocionalismo barato, rústico, ¿sí?, de 2x1, de un negocio chino, y pase, claro, a un sentimiento de orden superior. Entonces ese es el trabajo que tenemos ahora, porque el cuerpo emocional tiene una tarea muy importante, pero no quedarse estático en un contexto determinado que lo único que va a permitir es que él siga confirmando algo que ya no está a su alcance, pero que ilusoriamente va a querer mantener vivo. Las emociones son el proceso y la dinámica básica del cuerpo emocional. Las emociones a veces ni siquiera tienen capacidad o tenemos capacidad de descifrarlas. Las emociones son aspectos emocionales muy básicos, del cuerpo emocional muy básicos, que surgen en cualquier situación, ¿sí?, sin tener un fundamento elevado. Y los sentimientos son el paso siguiente a las emociones, que están más ligadas al proceso emocional de los animales que al sentimiento superior que se tiene que vivir dentro de lo que es la vida de la humanidad, la vida superior humana, la conciencia humana. Entonces, las emociones son como explosiones relacionadas a los estados de ánimo, a la inmadurez e inestabilidad del cuerpo emocional, precisamente, y los sentimientos una herramienta superior. Quiere decir, generalmente lo que entendemos en esta etapa como sentimientos tiene que estar más cerca de responder a una organización de la inteligencia interna, o por lo menos
parcialmente a la organización de la inteligencia interna. Por eso en estos tiempos también se habla de inteligencia emocional. Cuando los sentimientos sí funcionan de un cierto modo, con una cierta organización, algunas líneas de terapia o de autoayuda determinan que eso es inteligencia emocional, pero no llaman inteligencia emocional al desorden de las emociones. Las emociones no tienen un código coherente, simplemente afloran, invaden la conciencia y la conciencia se encuentra sumida en emociones que en realidad no le ofrece una herramienta evolutiva. ¿Cuál es el único sentido evolutivo de las emociones sin control? Aprender a controlarlas y a superarlas. ¿Para qué? Para que la energía del cuerpo emocional mude del descontrol de emociones gradualmente, hacia el sentimiento superior, que va a estar alimentado al principio de un cuerpo emocional que va a buscar el bien, va a buscar lo positivo, para luego, una vez ensayada esa posibilidad, abrirse a ser alimentado por la influencia interna y que los sentimientos pasen a ser una herramienta de servicio. Porque el sentimiento tiene como fundamento, en un campo kármico, unirse a la percepción que tiene la mente a través de las ideas, y los sentimientos superiores y las ideas superiores tienen que coincidir sincrónicamente con un mismo patrón. Cuando hay una incoherencia entre lo que expresan las ideas y lo que expresan los sentimientos, se puede decir que hay una inmadurez evolutiva a nivel psíquico. El ser puede tener una comprobación de su estabilidad psíquica cuando sus sentimientos son coherentes con sus pensamientos. El pensamiento superior confirma la relación de la psiquis o del individuo en la materia con los aspectos superiores interiores. Y tiene que confirmarlo a través de sentimientos superiores que tienen que ser empáticos y coincidentes con esas ideas superiores. Pero cuando no hay coincidencia entre las ideas superiores y los supuestos sentimientos superiores, hay algo ahí que no está funcionando. Entonces, tienen que hablar en diferentes idiomas, pero estar diciendo lo mismo, el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Cada uno en su idioma, pero tienen que estar señalando lo mismo. La gratitud es más que un sentimiento. La gratitud es adhesión. En términos internos y actualizados, cuando un ser siente gratitud, aunque no lo entienda, está manifestando adhesión hacia aquello que él dice manifestar gratitud. Entonces, el cuerpo emocional puede adherir a través de sus propios mecanismos, puede vivir la gratitud a partir de sus propios mecanismos, pero también el cuerpo mental y también aspectos del cuerpo etérico físico. Entonces, cuando hablamos de gratitud, estamos hablando del reconocimiento de una necesidad y la adhesión consciente de aquello que vive la gratitud. El gracias es una fórmula gramatical, cultural, más instalada, pero la gratitud es un paso más allá. Es la conciencia o algún nivel de la conciencia manifestando genuina adhesión a aquello que la vida le coloca. Por eso decimos que tenemos que vivir con gratitud lo que la vida coloque para nosotros. Quiere decir vivir con genuina adhesión lo que la vida coloca. No decir gracias vida por lo que colocas. Porque puede ser retórico, puede ser una fórmula vacía. Pero cuando el ser entiende la palabra gratitud en su connotación más profunda, y él dice gratitud, está adhiriendo a ese momento, en ese eterno presente, a lo que la vida coloca. Acá nos dicen si aparte de la introspección podríamos hablar un poco más sobre la energía femenina. La energía femenina es una energía que promueve síntesis. En ese contexto, al contrario de lo que ocurría en el polo masculino,
donde había mucho para explayar, mucho para explicar, mucho para construir, ¿sí? Estructuras de exteriorización, la energía femenina lo que promueve es síntesis. Entonces, en este caso, en el planeta Tierra, esa síntesis representa la capacidad de mudar todo lo que hoy es remanente del ciclo anterior y llevarlo a un grado de administración desconocido, absolutamente inédito. La energía femenina es capaz de parir nuevas condiciones con una síntesis y una administración perfectas. Lo masculino, por el contrario, se especializa en construir estructuras, en exteriorizar, en fecundar. La energía femenina es especialista, en este caso, de administrar la síntesis y de permitir a partir de esa administración que lo nuevo pueda ser implantado, que lo nuevo pueda ser parido. Por eso en esta etapa de fin de ciclo y en esta transición planetaria se requiere de la energía femenina y de que esa energía femenina vaya avanzando en ese proceso de administración de la situación planetaria. Y promueve, porque en cada caso, en cada etapa, en cada ámbito cósmico puede tener características diferentes, pero aquí la energía femenina lo que está permitiendo es la profundización de la Tierra dentro del contexto del sistema solar, de la galaxia y la interacción intergaláctica, tornándola receptiva de aspectos energéticos y evolutivos que antes no podían arribar a la Tierra, no podían llegar a la Tierra. Esta condición introspectiva de la energía femenina permite que flujos de energía, corrientes jerárquicas, corrientes de vida, puedan contactar la Tierra, influenciar la Tierra de un modo absolutamente inédito que la energía masculina no permitía. ¿Por qué? Porque la energía masculina circula en el sentido contrario a la femenina. Actualmente la receptividad de la energía femenina en el contexto planetario la hace posible de ser fecundada por distintas corrientes de energía y de jerarquías a nivel cósmico, mientras que eso antes no era que fuera inexistente, pero se daba en una menor intensidad y con otra condición totalmente diferente. Entonces esta actual energía femenina predispone, ¿sí?, lo que tantas veces nosotros en estas charlas decimos que es rescatar la relación del planeta con la vida cósmica. Restaurar la relación del planeta con la vida cósmica es una característica estrictamente necesaria a partir del funcionamiento y la activación de la energía femenina. ¿Qué características presenta la jerarquía Taikuma? En relación a las jerarquías en general, las informaciones no son abundantes, precisamente porque la limitación de informaciones facilita que la imaginación y la fantasía de la conciencia humana puedan ser un poquito más administradas, controladas, reguladas. Sí sabemos que la jerarquía Taikuma es una entidad débica de alta condición. No es de las más altas jerarquías débicas del cosmos, pero en relación al estado de conciencia de nuestro sistema solar y de nuestro planeta, es una alta jerarquía débica en relación al estado transitorio de nuestro planeta. Y es una jerarquía que en este momento, y ya antes de que comenzara el ciclo femenino en el planeta, estaba anticipando flujos de energía femenina. Flujos de energía femenina que iban a favorecer, ¿sí?, la transición de masculino a femenino. Y esta jerarquía fundamentalmente trabaja con energías de segundo rayo. Si bien es la cabeza del centro de Erx, que tiene segundo, cuarto, noveno y 11º rayo como estructura del Iruma, quiere decir la cuadratura del Iruma que corresponde a esos 4 rayos, ella es la cabeza de esa cuadratura irradiando el segundo rayo que permite la subradiación del cuarto, noveno y 11º. Entonces tiene una actuación profunda en esa relación radial de la energía del Iruma, que es la característica de Erx
en estos momentos. Y por ser una energía de corte débico, es capaz de diluir patrones que tienen que ser trascendidos del viejo conocimiento y la nueva filosofía y cooperar para implantar a través del flujo débico creativo las estructuras de la nueva filosofía y el nuevo conocimiento. Por eso Erx es el encargado, la civilización de Erx es la encargada de ofrecer la revelación del nuevo conocimiento. No es que los otros centros estén ajenos a eso, pero la condición estricta de poder liberar la nueva filosofía del modo en que pueda ser captada y luego administrada por los seres que la puedan sintonizar está a cargo de Erx. Y fundamentalmente, Taikuma es el espejo que motoriza todo ese proceso de revelación. Entonces, los seres que por algún motivo en esta etapa de transición operan en coligación interna suficiente, cuando están dentro de un contexto de la energía de instrucción, no es extraño que reciban directamente a través de su mónada la actividad del nuevo conocimiento, la nueva filosofía que Erx está irradiando. Entonces, por ejemplo, Grupo Uxim es un depositario directo de esa actividad. Primero porque está funcionando como grupo, su estructura grupal, su centro de trabajo, dentro de la campana de energía del Valle de Erx. Debajo, por decirlo de un modo simbólico, debajo, en los niveles internos, en el Valle de Erx, debajo de Sierra del Cielo, está la actividad intraterrena de Erx. Solo para decirlo de un modo simbólico, no estamos hablando de los vecinos del subsuelo. Estamos hablando de una energía, una condición intraterrena que forma parte de toda esa área donde nuestro centro funciona. Entonces, nuestro grupo, de algún modo, es utilizado continuamente a través de la irradiación del Iruma y de jerarquías que operan con el Iruma para poder actualizar continuamente flujos del nuevo conocimiento que luego el grupo tiene la tarea de compartir, de irradiar, de implantar. Aquí preguntan por la jerarquía de Shambhala si se trasladó. Efectivamente, en el ciclo anterior masculino, Shambhala regía la vida planetaria, era el centro intraterreno que regía, era el centro regente planetario. Del mismo modo que hoy lo es Mixtlitlán en los Andes amazónicos peruanos, antes lo era Shambhala en el desierto del Gobi, en la región de los Himalayas y en el desierto del Gobi, era una zona amplia. Cuando termina el ciclo anterior masculino, parte de la jerarquía de Shambhala es trasladada al nuevo centro magnético polar planetario, que iba a ser el encargado de administrar las energías femeninas para esta etapa. En ese contexto, parte de la jerarquía de Mixtlitlán fue derivada a distintos destinos cósmicos, fuera y dentro del planeta. Pero una parte, un porcentaje de esa jerarquía de Shambhala, con la cabeza de Shambhala, que en aquel momento se lo conocía como el Sanat Kumara, se desplaza, ¿sí?, hacia el vórtice de Mixtlitlán en los Andes amazónicos peruanos, y en ese contexto el Sanat Kumara pasa por una iniciación cósmica que pasa a ser asumida o revelada con el nombre de Amunakur. Y parte de toda la jerarquía que lo acompañó también pasa por un proceso iniciático capaz de asumir el nuevo polo femenino y las nuevas características evolutivas que tienen que ser avanzadas o gradualmente desarrolladas durante la transición, y cuando se agote la transición, Mixtlitlán va a tener que irradiar, implantar, ¿sí?, sostener y alimentar estructuras que actualmente son prácticamente inimaginables. Pero el paso es eso, es ese. Se desactiva Shambhala, parte de la jerarquía es distribuida cósmicamente, tiene otros destinos porque las entidades son así. ¿Qué es una civilización intraterrena? Es una entidad. Y como entidad tiene una fecha de inicio y una fecha de caducidad. Fecha, no es tiempo, son ciclos y etapas. Entonces, el ciclo de expresión y de regencia de Shambhala terminó, ¿sí?, el 8 de agosto de 1988.
automáticamente comenzó ese traslado de una parte de la jerarquía. Y esa parte de la jerarquía se expande iniciáticamente para poder asumir algo que en la condición anterior, polar e iniciática, no podía asumir. También la vida solar planetaria y la vida cósmica, de la cual dependemos en términos jerárquicos, podría haber determinado que ni siquiera una parte de la jerarquía de Shambhala pasara a ser regente en Mislitlán. Pero los destinos de la vida cósmica y el paradigma con el cual tiene que trabajar el planeta requieren que la experiencia acumulada por parte de la jerarquía de Shambhala se revierta, aunque traspolada, en la conducción del planeta desde Mislitlán. Entonces, actualmente el ex Sanat Kumara y actualmente Amunakur tiene una posibilidad de expresar su conciencia como entidad en el planeta de un modo renovado y con una coligación cósmica absolutamente inédita, y subordina toda la estructura jerárquica planetaria a lo que él es en realidad en relación al Logos. El Logos está por encima de Amunakur, aunque Amunakur es el regente desde Shambhala de la situación actual del planeta. El Logos delega en Amunakur, delega en Mislitlán el proceso de regencia planetario, pero al mismo tiempo que Amunakur es el regente de Mislitlán y a través de ese proceso el regente del planeta, también representa el contexto jerárquico del nivel mental del Logos. El Logos tiene un nivel mental cósmico, no un mental humano como el nuestro, que depende de situaciones kármicas, ¿sí?, y psíquicas. El Logos tiene un mental cósmico actuando. Existe el etérico, el físico cósmico, el astral cósmico, el mental cósmico, el intuitivo cósmico, y luego se sumerge la energía en una síntesis que es desconocida. Nuestro planeta tiene, en términos jerárquicos, activa una franja del mental cósmico que forma parte de la herramienta evolutiva para conducir en el marco del sistema solar los destinos de la Tierra. Amunakur, el ex Sanat Kumara, representa la herramienta directa de sintonía y aplicación de leyes del mental cósmico del Logo, por lo cual el poder jerárquico de Amunakur es enorme. Bueno, eso es un poco. Está repartida su polarización, porque está polarizado una parte de su conciencia en el nivel mental cósmico, otra parte en el astral cósmico y otra en el físico cósmico. ¿Por qué? Porque nuestro planeta tiene vida en cada uno de esos niveles. Las civilizaciones más avanzadas del planeta no están polarizadas en el físico cósmico. Entonces, parte de su actividad está en el astral cósmico e incluso una parte en el mental cósmico. Por eso el Logos tiene un alcance de polarización que llega hasta el mental cósmico. No es exclusivamente polarizado en el mental cósmico, pero una parte de su actividad tiene que polarizarse en ese nivel porque a su cargo existen conciencias y entidades que están haciendo experiencias en ese nivel evolutivo. El camino del avatar es fortalecer las estructuras logoicas primarias. Entonces los logos, que están en etapas primarias, los logos menores, se nutren de avatares que son regentes que superaron ya el estado de polarización en el físico cósmico, ¿sí?, y comienzan a fortalecer sus estructuras a medida que un logos menor va absorbiendo, va integrando transitoriamente a ciertos avatares. Ese logos pasa por procesos expansivos que también sirven a los avatares como estímulo evolutivo. Hay avatares que solamente pueden pasar por iniciaciones a partir de integrarse a ciertos logos. Entonces, por encima del nivel físico cósmico, la relación de las conciencias
que en ciclos anteriores operaron individualmente y que ahora se potencializan en entidades, permite que haya posibilidades evolutivas que en el físico cósmico son imposibles y que no tienen cabida por incompatibilidad en términos evolutivos. Entonces los logos, integrando conciencias, van ensayando su expansión, no solo asumiendo vidas en distintos niveles, vida cósmica en distintos niveles, sino integrando conciencias y aprendiendo a administrar la integración de esas conciencias. El logos es una entidad, no es un individuo. Del mismo modo que el avatar es una composición monádica, por decirlo así, porque resulta en avatar después de absorber las mónadas y los principios. El logos es una entidad, no es un individuo. Entonces el potencial logoico se da por la sumatoria de componentes. El avatar se va a integrar de modo estable en un aspecto logoico. El logos nace precisamente de las conciencias que ultrapasan la dependencia con el físico cósmico y pasan a integrarse a vórtices de energía que les permiten comenzar a ensayar, a aglutinar sustancias de un modo diferente. Un logos con poca experiencia evolutiva lo que hace es aprender a aglutinar, a convocar niveles de sustancia en torno de su conciencia. Entonces, un conjunto de seres conforma una entidad básica, no muy evolucionada, sí muy evolucionada para nosotros, pero no para ese nivel. A partir de que comienzan a trabajar en conjunto, sosteniendo esa aglutinación, ¿se entiende aglutinación? Sí, sí. ¿Sí? Aprendiendo a sostener esa aglutinación, a partir de ahí, las leyes cósmicas le permiten convocar sustancia cósmica de distintos grados, dependiendo cuál sea la experiencia prevista para ese núcleo en formación. Porque el camino de la vida logoica es muy amplia, no todos los logos siguen el mismo camino. Los caminos logoicos son muy amplios, pero en algo, ¿sí?, coinciden casi todos, en que para ensayar el crecimiento logoico tienen que aprender a regular flujos de sustancia cósmica y administrarlos, ¿sí?, en torno, a través de leyes magnéticas, en torno a su propia conciencia. Entonces, el principio logoico básico es la aglutinación de conciencias que no tienen el nivel logoico, pero que están destinadas a ensayarlo, y reunidas en comunión, como si fuera un grupo de conciencias, comienzan a ensayar a través de esa comunión la aglutinación, ¿sí?, el proceso magnético que les va a permitir asumir la organización de sustancia en función de la tarea, la misión, el destino cósmico que ese logo va a tener. Entonces, básicamente, un logos en formación ensaya con convocar sustancia y aprender a organizarla. Por eso existen aspectos cósmicos que son muy básicos. Por ejemplo, para que se entienda lo que queremos decir, un asteroide, un meteorito, un cinturón de asteroides de un planeta. Eso está a manos de un logos. Solo que es un logos que todavía no tiene gran capacidad evolutiva. ¿Dónde está ensayando? En un asteroide, en un cometa, en un conjunto de meteoros. Entonces, a pesar de no ser un sistema solar, de no ser un planeta, ese logos está ensayando el dominio de esa sustancia en función de un proceso cósmico determinado. Entonces, un logos básico suele tener cuerpos más básicos en el sistema físico cósmico y no en el astral cósmico y en el mental cósmico o el intuitivo cósmico, que son niveles más avanzados donde en algún momento la conciencia logoica va a ensayar su expresión. Entonces, los logos más básicos, ¿qué hacen? Operan en el universo sideral. Por eso tenemos que entender que todo lo que podemos ver con un telescopio, todo lo que podemos pesar, medir, contar, forma parte de la existencia logoica básica. Todo aquello que se puede ver en un campo cósmico tridimensional, a pesar de ser muy elevado para ese campo, conforma las bases de la vida cósmica.
Por eso, buscar un telescopio y creer que uno sabe del cosmos porque puede fotografiar estrellas, ¿sí? Medir distancias, a ver, de algún modo sacar un cálculo de cuál va a ser la elíptica de un cometa o de lo que fuera, son procedimientos muy básicos, muy primitivos, aunque puedan parecer muy avanzados. Entonces los logos pasan por esas etapas, de formar parte de estructuras muy básicas, pero que les permiten ensayar en el dominio de la sustancia en parámetros más elevados. Exactamente. Ensayan en ese triángulo de relación esencia, conciencia, sustancia, solo que no como mónadas individuales, porque ese triángulo se sigue expresando en niveles muy elevados, donde todavía la relación sustancia, conciencia y esencia están para ser vividas, solo que bajo leyes superiores. Fíjense que el logos planetario, que no es un logos menor, tiene una suficiente relación cósmica, un desarrollo suficiente porque se va a hacer cargo del planeta bajo ley de equilibrio y bajo ley evolutiva superior, ya trascendiendo la ley de karma, sigue manteniendo una relación esencia, sustancia, conciencia, porque parte del planeta sigue siendo sustancia bien concreta, y sin embargo ese logos sigue ensayando con ese proceso. Ya no como una experiencia directa para superar la influencia de la materia en él, sino para sostener con su conciencia las características de la materia en función de las partículas que tienen que evolucionar en ella. Es eso más o menos. Preguntan aquí qué significa amparo interno. Amparo interno significa que aquello que está intentando desenvolver el ser, aquí en el campo tridimensional, lo que él percibe que tiene que hacer, cuenta con el respaldo interior. Quiere decir, la vida interna considera que aquello que el ego y la personalidad intentan llevar a cabo, ¿sí?, cuenta con el respaldo interior. Lo que quiere decir, de algún modo, que lo que el ser quiere hacer, de algún modo, es cumplir con su planificación interna, lo que equivale a decir que pensamientos, sentimientos y acciones están suficientemente permeados por esa voluntad interna y que eso representa el amparo interior, el respaldo interior. Entonces, si un ser no tiene respaldo interno, amparo interno para aquello que él quiere hacer, automáticamente el proceso va a quedar en manos, crudamente en manos de la ley de karma. Entonces, posiblemente él tenga que enfrentar consecuencias kármicas que actualmente, en la situación de cierre planetario, van a ser casi inmediatas. Un ser no tiene tiempo de esperar 2 o 3 encarnaciones para tener que enfrentar la consecuencia de sus acciones en la actualidad. Muchas veces el ser intenta ejecutar algo sin amparo interno, da vuelta a la esquina y tiene que pagar karma. Y muchas veces relacionado a lo que hizo 15 minutos antes. ¿Por qué? Porque hay una síntesis muy poderosa hoy. El ser tiene que cerrar su relación con la ley de karma y no seguir alimentándola. Entonces, si el ser continuamente intenta ejecutar o sostener una relación con la vida externa que no cuente con amparo interno, va a estar activando las alarmas kármicas continuamente. El amparo interno lo que garantiza es que el ser, al ejecutar eso, va a estar aplicando su energía de un modo elevado en función de las necesidades planetarias. Porque hoy lo dijimos, y creo que ayer también, que es muy diferente una acción que se relacione, o una actividad de la conciencia que se relacione a metas personales y egoístas, o acciones que se relacionen a metas universales y altruistas, a metas cósmicas. El amparo interno significa que nuestra alma está respaldando aquello porque considera que es de beneficio común, que es altamente ético, quiere decir para el bien común en términos cósmicos y universales.
¿Cómo el ego puede acompañar mejor a la mónada? Bueno, creo que todo lo que dijimos hoy y en estos días define eso. El ego puede acompañar la voluntad monádica en la medida que él renuncia a su propia voluntad. La única manera de cooperar con la voluntad monádica es renunciar a la voluntad inferior, o, dicho de otro modo, que la voluntad inferior se subordine a la voluntad superior. Si hay renuncia por parte de la voluntad inferior a las propias tendencias y a la satisfacción compulsiva de deseos, automáticamente eso es predisponer el campo psicofísico del ser para la intervención más fluida y menos interferida de la energía del alma y de la mónada. Entonces, todo lo que vinimos hablando estos días es precisamente un señalamiento de cómo podemos nosotros cooperar para ese proceso. Y cómo limar, ¿sí?, o suavizar el carácter. Bien, lo mismo. Un carácter fuerte, explosivo, inestable, es la muestra de lo que un ser hizo durante las encarnaciones, antes de esta encarnación. Porque un mal carácter, un carácter sin pulir, inestable, agresivo, explosivo, no es el producto desde nuestro nacimiento hasta ahora. El carácter de un ser lo que muestra simbólicamente es la síntesis de su camino evolutivo. Actualmente un ser que tiene un carácter tóxico está mostrando de qué manera él respondió a la propuesta de las últimas encarnaciones, fundamentalmente de las últimas encarnaciones. Entonces, ¿es posible pulir un carácter que en encarnaciones anteriores no fue abordado como un campo de trabajo? Sí, es posible, pero el ser va a tener que poner toda su energía en aprender a controlar ese carácter. Muchos seres que tienen que definir su condición de rescatabilidad no van a poder confirmar esa condición de rescatabilidad precisamente porque no están dispuestos al pulido del carácter. Entonces, el pulido del carácter se favorece cuando el ser aprende a renunciar a todo aquello que tiene un influjo suficiente sobre él. Quiere decir, ser capaz de asumir el camino directo, el camino recto. El ser tiene que entender que el pulido del carácter no es perseguir la perfección. Eso sería el camino de la estupidez. Primero, porque en un campo kármico nadie es perfecto, por lo cual perseguir la perfección es una quimera, es utópico. Pero sí podemos aprender a renunciar a todas nuestras tendencias y generar una síntesis que termine reflejándose en nuestro carácter. Cuando el ego aprende a aceptar que cierto tipo de búsquedas es imposible y promovida su situación, alimentada su situación por estímulos internos, él puede tomar un camino directo, que no sea la perfección, pero sí aprender a prescindir de las tendencias compulsivas de su carácter y su personalidad en función de dar paso a la vida interna para que actúe a través de él. Entonces el pulido del carácter es posible, pero tenemos que romper con todas esas situaciones que imponen los libritos, los libros de autoayuda, de los cursos de autoayuda y un montón de fantasías, ¿sí? Hay que tener la capacidad de poder tener el coraje de estar incómodos. Si el ser tiene la capacidad, el coraje de aprender a estar incómodo, él puede pulir su carácter y tomar el camino directo hacia donde él tiene que ir y asumir lo que le corresponde. Tienen que aprender a estar ante lo que la vida les coloca. Porque los seres, lamentablemente, porque no debería ser así ya a esta altura, los seres nos tornamos entre nosotros ejecutores kármicos.
Entonces, ya sea en la familia, en el trabajo, en la sociedad, en el club, en la cultura general, estar con seres que tienen fallas de carácter o características muy desarmónicas, es algo que esos seres colocan a otros seres bajo formato de ejecutores kármicos. Sirven para poner a aquellos otros seres bajo carácter de prueba, en condiciones de prueba. Entonces, de ese modo, la ley y el cosmos, a ambos, claro. Porque un ser que tiene un carácter sin trabajar, árido, ríspido, ¿sí?, tiene que pasar pruebas muy fuertes ante aquellos otros que no ceden a su carácter, por ejemplo. Y aquellos que están con un ser que tiene determinadas características tan áridas, tan ríspidas, ¿sí?, tan inestables, tienen que aprender a no perder la poca armonía o equilibrio que pudieran ensayar en función de que las características externas sean esas, las que aquel otro ser genera. Entonces, en esta etapa hay una cantidad de seres que vamos a tener que ensayar, aunque nos parezca que es imposible, que estar en armonía y en equilibrio no debiera depender de las situaciones externas. ¿Por qué decimos esto? Porque la transición planetaria va para peor en términos de equilibrio y de armonía. Quiere decir que si realmente estar en armonía y en equilibrio tuviera que depender de que todo a nivel externo fuese tranquilo, calmo, ¿sí?, pacífico, nosotros no podríamos ensayar lo que nos corresponde. Entonces, la situación de las condiciones externas del planeta va a ser cada vez más caótica, al punto tal que muchos van a estar enloquecidos, van a sufrir fisuras psíquicas muy grandes. Entonces, muchos seres tienen que aprender a ensayar con situaciones inestables para que en esa inestabilidad, ¿sí?, la armonía y el equilibrio que pudieran encontrar se manifieste y pase a ser una herramienta a favor de la situación planetaria. Entonces, el inestable es puesto a prueba ante otros seres, el que tiene un carácter agresivo, duro, y aquel otro que está ante un ser de carácter duro tiene que mostrar lo que decía Jesús: hay que colocar la otra mejilla. Cuando un ser está ante alguien que tiene un comportamiento de esa naturaleza, no tiene que poner la misma mejilla, quiere decir, no tiene que pagar con la misma moneda. Cuando Jesús decía colocar la otra mejilla, era vivir las situaciones desde un polo contrario a la expresión aparente de la situación. Entonces, si estamos ante un ser agresivo y contundente en esa agresión, tenemos que colocar la otra mejilla. Quiere decir, contrarrestar su presencia y actividad, reforzando la búsqueda interior, la búsqueda de sintonía, de alineación, y colocar lo que ese ser no puede colocar, quiere decir la otra mejilla. Es difícil, claro, pero como todo lo que los instructores a lo largo de los ciclos ofrecieron, claro, es difícil, pero no imposible. Cuando un instructor abre la puerta a una información, lo que está diciendo es que eso es posible. La energía de instrucción nunca estimula para tener que enfrentar lo imposible y quedar en un proceso de inhabilitación evolutiva porque lo que nos dijo un instructor era imposible. Precisamente lo que un instructor señala, aunque sea difícil, está relacionado a nuestro potencial genuino, no a nuestro potencial disminuido por tener preconceptos y prejuicios respecto a lo que podemos o no llegar a transitar o enfrentar. La instrucción espiritual lo que hace es estimular la conciencia para que descubra su verdadero potencial para enfrentar las situaciones. Y ese verdadero potencial tiene que contar con la contraparte del estímulo interno. Hoy hablábamos de que en una situación hay fuerzas y energías de liberación. Entonces, un ser que tiene mal carácter, que es agresivo, está proponiendo una situación con un grado de apariencia inestable, crudo, ríspido, pero en esa situación, por más que tenga esa apariencia, existe eso que llamamos energías de liberación. Existe la solución a partir de poder buscar las energías de liberación para esa situación.
Entonces, es difícil, pero no es imposible. Perdón. No, no, desde luego, lo que estás diciendo es preciso, es cierto, pero hay momentos donde no tenés tiempo de apartarte y te mata. ¿Qué quiere decir? Que para la vida interna no existe una mejor forma de desencarnar. ¿Cuál es la forma ideal de desencarnar? Cuando un ser puede alejarse de aquel problema, de aquel peligroso problema, y puede alejarse y resolver con el alejamiento, quiere decir que él no tenía que pasar por la experiencia de ser asesinado o dañado por aquel otro ser. Pero en ocasiones, hoy decíamos que cada uno de nosotros se torna un ejecutor kármico del otro. En ocasiones, un ser con esas características se torna un ejecutor kármico de tan crudo nivel que termina asesinándonos. Porque por algún motivo, kármicamente, tenemos que pasar por ser asesinados. Porque nosotros, y tenemos que verlo objetivamente y de un modo calmo, no hemos sido angelitos en todas las otras encarnaciones. Hemos sido asesinos, abusadores, psicópatas, ¿sí? Personas en algunas etapas donde las fuerzas psíquicas y las fuerzas instintivas nos utilizaban como títeres, que en esta encarnación, y ya desde algunas encarnaciones anteriores a esta, hubiéramos comenzado a buscar con suficiente compromiso la vida interna y en este ciclo de transición intentar expresarla de un modo mayor, no nos exime de cuentas kármicas que incluso pueden llegar a saldarse a partir de ser asesinados o de sufrir maltrato por parte de psicópatas o sociópatas. Entonces todo esto está en el gran paquete kármico que tenemos que transitar. Entonces, en este momento donde se está cerrando la situación kármica del planeta, ninguno de nosotros sabe cómo está previsto que tiene que desencarnar en función de que aquel desencarne, aquel formato de desencarne puede operar como un liberador de cargas kármicas anteriores. Entonces, si el ser percibe claramente que tiene que separarse de aquellos otros que pueden tornarse muy peligrosos, si él confirma eso, tiene que tener la capacidad de tomar la decisión y hacerlo. ¿Saben por qué decimos esto? Tomar la decisión y hacerlo. Porque está lleno de personas en el planeta que percibiendo que deben hacer eso, no lo hacen y terminan perjudicadas. Entonces no solo es percibir que hay que irse, sino que hay que concretar aquella distancia. Hay que realmente retirarse de ese terreno. Y muchas personas, por distintas cuestiones, fallas de carácter, inestabilidad emocional, ¿sí? Lo que dirá la sociedad, la familia y lo que fuera, no tienen la capacidad de retirarse de esas situaciones. Y terminan perjudicados cuando en realidad el estímulo interno, ¿sí? El alimento interno para hacer eso estuvo presente, solo que no lo aprovecharon. Entonces hay que tener discernimiento para saber cuándo quedarse, pero también cuándo retirarse. Y dentro del retiro, cuándo no perder un minuto. Hay momentos donde el alma muestra ahora hacer esto. No tenemos 6 meses para ver si lo hacemos o no. No tenemos una semana a veces para ver si lo hacemos o no, para confirmar o decidir si lo hacemos. A veces recibimos la indicación y hacemos las maletas. Eso es una cosa consecuencia de la otra. Cuando la distancia es muy grande, tal vez nunca vamos a hacer las maletas. ¿Sí? Bueno, tenemos que tener en cuenta algo. Cuando un ser es un transmutado, como en el caso de Acoglanis, que sus cuerpos fueron tomados por una jerarquía, la jerarquía Saruma, que es un miembro del Consejo Alfa y Omega, quiere decir, una jerarquía que tiene una participación muy activa en la actual transición del planeta. Entonces, los cuerpos de Ángel Cristo Acoglanis fueron tomados por una jerarquía. A partir de ahí, esos cuerpos elevaron su vibración y pasaron a ser una herramienta
fundamental, un punto de inflexión fundamental para que cierto conocimiento cósmico pudiera llegar a un porcentaje de la humanidad, que después siguió incrementándose. Pero esos trajes tenían su propio karma y tenían dentro de ese propio karma el destino de disolverse a partir de la base de un asesinato. Entonces, por más que estuvieran a través de una transmutación en manos de una jerarquía, los trajes tenían el karma de desactivarse a través de una acción violenta, que es lo que ocurrió. Entonces, él repartía su vida entre Buenos Aires y Córdoba. Cuando iba a Buenos Aires, él atendía en un consultorio. Y fue en el consultorio donde atendía que el esposo de una paciente de él, que a su vez era el hermano de un amigo de él, entró con un revólver y lo asesinó. Varios tiros. A sangre fría, sin decirle buenos días. Entró al consultorio, abrió la puerta y lo fusiló, lo mató. Entonces, ¿cómo puede ser que un ser que fue un campo de inflexión, una conciencia que reveló gran parte del conocimiento actual, que después se siguió ampliando, pero él reveló las bases del conocimiento actual, fuera asesinado como un perro por un psicópata, por un loco, una persona que estaba muy desequilibrada, que ingresó al consultorio y lo único que dijo cuando la policía fue a prenderlo fue: a los brujos hay que matarlos a todos. Quiere decir, ese ser no reconocía una jerarquía encarnada, pero sí reconocía un alto poder que tenía ese ser, pero confundió ese alto poder con brujería, con hechicería. Entonces, en su desequilibrio psíquico, él cree que hizo un favor a la humanidad y al planeta, mató un brujo. Entonces los trajes terminaron pagando el karma que les correspondía. No. Es muy buena la pregunta, porque al momento de ser asesinado Ángel Cristo Acoglanis, el ciclo de esa mónada jerárquica con esos trajes había terminado. No mesmo momento. Mas isto quer dizer que él sabía. Claro que sabía. De hecho, un instructor brasileño que vos conocés, Trigueirinho, que muchos conocen, hablando con Acoglanis, pero en el momento en que Saruma utilizaba los trajes de Acoglanis, hablando entre ellos, Trigueirinho recibió de Acoglanis, de Saruma, un comentario: si hubiera tiempo, antes de retornar a los niveles internos, si hubiera tiempo vamos a escribir un libro juntos, si hubiera tiempo. Al poco tiempo no hubo tiempo. Entonces, él sabía que se acercaba, en el contexto de la transición, el momento donde su participación era preponderantemente más importante fuera de los cuerpos que en los cuerpos, porque su trabajo de abrir la conciencia al reconocimiento de las civilizaciones internas, del consciente derecho, de la transición para desactivar los chakras y otra cantidad de informaciones muy profundas, todo eso que había hecho ya estaba instalado de alguna manera. Y lo que él tenía que hacer como jerarquía, en términos de volumen, profundidad, ¿sí?, y alcance, era más efectivo fuera de la materia que en la materia misma. Entonces, el tiempo que tuvo que estar en la materia para hacer esos aportes estuvo. Y cuando fue necesario, ¿sí?, los trajes pagaron su karma y el miembro del consejo Alfa y Omega fue directamente a operar en su condición jerárquica con el consejo del cual formaba parte, con las jerarquías de la cual formaba parte. Un consejo es una entidad cósmica. El término consejo es un simbolismo, es un conjunto de seres que tiene capacidad de decidir sobre algunos aspectos evolutivos, en este caso de un planeta, de un sistema solar, o si es un consejo de alto alcance de una galaxia. Entonces, consejo es un término adaptado para definir una entidad cósmica.
¿Sí? Sí. El ser tiene que intentar sostenerse en donación a su vida interna. El efecto de eso en términos transmutatorios y de superación lo va a decidir la propia conciencia interna y la ley de karma, los señores del karma, la jerarquía kármica. Entonces, si un ser está ampliado y su relación en esa ampliación es con aspectos más elevados de la realidad planetaria, cada vez que atiende esos aspectos kármicamente hablando de la realidad planetaria, no va a quedar fuera su karma familiar y su karma individual. La ley de karma es una espiral de energías y de coyunturas que están enlazadas por esas energías. Entonces, en la medida que un ser opera ampliamente a favor de la vida planetaria, automáticamente ese proceso kármico más amplio también lleva a una síntesis al karma individual del individuo y al familiar del individuo. Cuanto más se relaciona un individuo con el karma planetario como servidor, más él sintetiza y cierra los aspectos kármicos individuales y familiares. Por eso es tan importante que un ser, en la medida que puede establecer un vínculo con su propio cosmos interno, asuma aspectos de la situación planetaria cada vez más amplias, incluso a través de una enfermedad. Un ser puede tener una enfermedad muy grave. Si es un ser egoísta, lo único que está purificando con esa enfermedad es parte del karma individual. Pero si es un ser expandido en conciencia, que trabaja conscientemente como un servidor al planeta, a través de una enfermedad lo que está haciendo es asumir karma planetario. Por eso, una situación aparente no debe ser definida a la ligera. Está pagando karma porque no sé qué cosas puede tener pendientes a nivel evolutivo. Nadie sabe el potencial interno de otro individuo. Y las apariencias, de modo general, pueden engañar mucho a la hora de entender el potencial evolutivo de un ser. Entonces, desde una Coglanis, miembro del Consejo Alfa y Omega, hasta el ser más egoísta del planeta, pasar por cierto tipo de situaciones aparentemente traumáticas o de ciertas dificultades tiene efectos kármicos totalmente diferentes. En el ser egoísta es solo trabajar con el karma individual. En el ser que es miembro de la jerarquía o que ya tiene una conciencia expandida, donde el altruismo, la solidaridad y metas superiores están presentes, toda situación que enfrente ese ser es atender la situación planetaria toda. Por eso decimos más de una vez que no tenemos que caer en el engaño de clasificar las situaciones individuales realmente como individuales, porque tienen un componente oculto que las lleva a tener una relación profunda, absolutamente profunda e inevitable con la contingencia general del planeta, con la situación general del planeta y de la humanidad. Aceptar la purificación implica esto que decimos siempre, aceptar lo que la vida coloca. Donde el ser no acepta lo que la vida coloca, lo que está haciendo es cerrar la puerta a un grado de purificación. ¿Por qué? Porque toda situación es una situación purificatoria, sobre todo en los universos kármicos. No hace falta que entendamos de un modo rígido, obtuso, inmaduro, ¿sí?, que una situación purificatoria tiene que ser una enfermedad, un accidente, una contingencia desagradable, tóxica. Toda situación está preparada para que nosotros, aceptándola, podamos retirar lo inservible de nosotros. Y la purificación es la capacidad del retiro de lo inservible del ser. Este estudio que estamos haciendo acá nosotros y los otros estudios y los que van a venir son energías de purificación, porque lo que hacen es estimular la conciencia para poder ser más objetiva en la colaboración, en la adhesión y en el reconocimiento de lo inservible. ¿Para qué un ser profundiza una nueva filosofía? ¿Para qué profundiza una corriente de vida filosófica y espiritual? ¿Para ser el mismo o para mudar? Para mudar. Pero no existe mudanza sin purificación.
Entonces es muy importante entender que en toda situación hay un aspecto de la ley de purificación. Claro que un ser que está despierto internamente no está esperando que la ley de purificación actúe sobre él, sino que ya está adhiriendo de antemano a todo lo que la vida coloque, por lo cual ya está preparado para iniciar la escala o la etapa de autopurificación. Quiere decir que la energía cuente con él conscientemente para que él ayude a retirar de su vida lo que no sirve. Entonces, hay una etapa donde el ser se resiste a ser purificado en cualquier situación. Hay seres que vienen a un estudio de esta naturaleza y salen espantados o se van a los 10 minutos. Ah, este está loco. Bien, ese ser rechazó un aspecto purificatorio. Lo relacionó como un atentado ante sus creencias o posiciones previas, o prejuicios o preconceptos. Otro puede llegar a un estudio de esta naturaleza y sentir que realmente la vida le está haciendo un regalo, un obsequio. Y decir, esto lo estuve buscando, esto me interesa. Entonces, en relación de la purificación, uno está abierto a cooperar para que aquello que ya no sirve en él pueda ser retirado y el otro escapa llevándose todo lo inservible que no quiso dejar. ¿Sí? Entonces, hay una etapa donde el ser, aprendiendo a sintonizar la vida interna, pasa a tener registro de lo que el alma le señala como que tiene que salir de su vida. El alma siempre, si encuentra receptividad, nos va a estimular para mostrarnos, para que reconozcamos qué tiene que salir de nuestra vida. Cuando el ser acepta lo que el alma le señala, que tiene que ser retirado de su vida, comienza el proceso de autopurificación. ¿Por qué? Porque el alma lo va a alimentar para que pueda retirar eso. Pero el alma sabe que la gran prueba es que él sea el ejecutor genuino de ese retiro. Esa es la diferencia entre purificación y autopurificación. Antes de la autopurificación, la ley de purificación, nos guste o no, o estemos o no adhiriendo a eso, va a retirar de nuestra vida lo que sea. Pero en la autopurificación el ser tiene que poner su voluntad orientada al orden circulatorio de la voluntad del alma y cooperar como herramienta para decir, bien, el estímulo es que esto salga bien, yo lo voy a sacar. Tengo el estímulo, tengo la confirmación, cuento con el respaldo interno, bien, que la vida interna sepa que yo voy a sacar esto. Ese sentido de autopurificación es un antes y un después en términos de colaboración planetaria. ¿Cuánta energía cósmicamente es utilizada ante la rebeldía de los seres de no ser capaces de retirar de su vida lo inservible? Y si no tienen capacidad de retirarlo autopurificatoriamente, por lo menos que no se resistan para que eso salga de su vida. Aunque la energía asume todo el papel de retirarlo, que ellos no pongan piedras en el camino. Pero la humanidad es especialista en poner piedras para aquello que no tiene intención de que se retire de su vida, por lo cual la intención de transformación es algo muy raro en nuestra humanidad, porque entendemos cambios interesados, especulativos, con transformación. Un cambio especulativo interesado es un movimiento en horizontal. La transformación es un movimiento en vertical. Aquí colocan una frase que dice, la salida evolutiva únicamente está dentro de mí. Ciertamente es así. Y lo que somos estimulados a percibir y a compartir es que esta frase es, con otras palabras, la misma frase que dijo el instructor Jesús cuando señaló de un modo muy simple y humilde, el reino está dentro de ti. Es la misma frase, solo que con un carácter de actualización. El reino está dentro de ti. Es esta misma frase. La salida evolutiva está dentro de ti. Entonces lo tenemos que hacer ley en nuestra conciencia. Porque si buscamos la salida evolutiva en otro lugar que no sea dentro nuestro, si nosotros creemos que el reino está en otro lugar que no sea dentro nuestro, entonces tenemos
una tergiversación práctica de la realidad. Estamos confundiendo el orden de la realidad. Por más que la materia es muy atractiva y continuamente busca que confirmemos a esa misma materia como única verdad, la verdad, el reino y la salida evolutiva está en nuestro interior, en ningún otro lado. Es una cuestión de ordenar, ¿sí?, los parámetros y confirmarlos íntima y humildemente. Y acá teníamos otra que dice, esta persona tiene una amiga que aparentemente el día de mañana entra en quirófano para extirparse un tumor canceroso en la vesícula. Y aparentemente esta persona dice que cuando sienta que necesita de los demás, pedirá ayuda para acabar con su vida. Quiere decir, de algún modo quiere comprometer a algunas personas en algún momento a que la acompañen en un suicidio asistido. Por lo cual esta persona está padeciendo un cáncer en función de una cantidad de agresividad que nunca supo encauzar. El cáncer kármicamente está relacionado con la agresividad. Si un ser que padece cáncer no pudo transmutar la agresividad, va a intentar volcarla sobre su propia persona. No solo el cáncer está trabajando con eso. Quiere decir, el cáncer es una gran oportunidad de saldar deudas individuales de tipo agresivo como deudas planetarias. Hay seres que cuando padecen un cáncer están saldando deudas absolutamente individuales, personales, y los seres más expandidos están asumiendo a través del cáncer la deuda de la agresión que la humanidad viene sosteniendo desde hace siglos y siglos. Pero si un ser que va a entrar al quirófano para extraerse un tumor cancerígeno está pensando ya en pedirle ayuda a los demás para quitarse la vida, quiere decir que no está en una etapa de asumir aquel cáncer como una forma de cooperar en retirar lo inservible de la deuda kármica de la humanidad a través de lo que se generó por agresividad, sino que ese ser, ¿sí?, ha vivido de algún modo, contenidamente o no, evidentemente o no, con un porcentaje de agresividad muy activo que ahora, llegado el caso, va a intentar volcar a través de un pedido de ayuda a los amigos, ¿sí?, para matarse, para suicidarse. Entonces, ¿qué podemos hacer para un caso como este? Si somos estimulados, siendo amigos o familiares, si somos estimulados, tratar de explicarle que el suicidio no es la mejor manera de enfrentar algo tan importante, tan espiritualmente importante, como cerrar un ciclo encarnatorio, quiere decir desencarnar. El desencarne no suele ser visto como un acontecimiento espiritual, siendo que es la segunda etapa más importante dentro del marco de una encarnación. La primera es la encarnación misma, nacer, y la segunda, el nivel de importancia, es aprender a desencarnar. El ser nace y desencarna, encarna y desencarna. Entonces tiene una oportunidad, esta persona, muy importante, que es la de transitar un cáncer que está liberando aspectos de agresividad con los cuales tiene algún grado de relación su conciencia, y desencarnar, tiene la oportunidad, no decimos que lo va a hacer, desencarnar en la mayor armonía y equilibrio que esté a su alcance. Quiere decir, tiene la oportunidad hasta último momento de vencer la agresividad que imperó en su conciencia, que su conciencia asumió posiblemente en otras encarnaciones y en parte de esta encarnación. Aprender a desencarnar ante situaciones, ¿sí?, tan traumáticas, ante situaciones terminales, enfermedades terminales, con la mayor armonía y equilibrio, es interrumpir la inercia del comportamiento que hasta ese momento el ser estuvo alimentando, que vino sosteniendo. Entonces sería muy importante que esta persona, en caso de que quien esté cerca de ella sea estimulado a transmitírselo, rompa ese ciclo inércico de vivir agresivamente y de terminar con su vida como el último gran gesto de agresión. Porque el suicidio es el último gran gesto
de agresión que un ser puede ejecutar en su vida, ¿sí? Entonces, por ahí sería la cosa. Porque nosotros somos responsables de no haber hecho el trabajo correspondiente para transitar la trascendencia de la instintividad de nosotros. Los seres agresivos en el reino humano son agresivos porque no pudieron dejar atrás los resabios, los remanentes del paso de la conciencia por el reino animal. En el reino animal la agresividad es una herramienta muy importante porque aprende a regular situaciones evolutivas. Pero la agresividad necesaria en ciertas etapas del reino animal pasa a ser un lastre innecesario cuando pasa la conciencia del reino animal al reino humano. En el reino humano, la instintividad tiene que dar paso, transmutatoriamente hablando, en términos de energía, a la intuición. Cuando un ser empieza a retrasarse y no da el paso de trascendencia de lo instintivo a lo instintivo termina operando como una carga agresiva en su vida. Agresiva en todo sentido, no solo agresiva en términos de que puede ser peligroso para otros, agresiva en términos incluso íntimos e individuales. El ser termina siendo agresivo y peligroso para él mismo. Porque ¿quién es que carga con esa fuerza instintiva y animalizada? El individuo. Puede repercutir e impactar en otros seres, pero donde primero va a impactar, cuando no es transmutada, es en el propio ser. Por eso el individuo que no puede transmutar las energías instintivas va a ser continuamente un foco de impacto en su propia vida y en la vida de aquellos que kármicamente estén más cerca en el espiral, más cerca del espiral kármico a su conciencia. Entonces simplemente es eso. ¿Y por qué un individuo no trasciende las fuerzas instintivas? Porque adhiere a ellas. Adhiere de muchas maneras, principalmente buscando satisfacer deseos que provienen de la influencia de esas fuerzas. Esas fuerzas son especialistas en estimular y alimentar en el cuerpo emocional la compulsión de la satisfacción de deseos. Entonces, la mayor parte de los deseos son la actividad de esas fuerzas no trascendidas instintivas, ¿sí?, blanqueando su presencia en nuestra conciencia a través del cuerpo emocional, del cuerpo de los deseos, precisamente. Claro que sí, exactamente, absolutamente. En una etapa de la humanidad como esta, si un ser no atiende la elevación de su alimentación, lo que está haciendo al momento de alimentarse es descargar su agresividad con los reinos infrahumanos. Pasa a ser un ser que ataca directamente el flujo arquetípico que busca regir el planeta. Alguna vez decimos en las charlas que no hay mayor interferencia al arquetipo del planeta que la alteración o el desvío de la alimentación, porque la alimentación es lo que permite organizar la relación entre reinos. Cuando la humanidad comenzó a comer cadáveres, automáticamente rompió el paradigma arquetípico del orden de relación entre conciencias. Cuando los animales empezaron a ser devorados en vez de ser asistidos en su relación evolutiva, comenzamos a instalar el deterioro cada vez más grave del proceso arquetípico. Comenzamos a interferir el proceso arquetípico de un modo brutal, absolutamente primitivo y brutal. Entonces, la alimentación en estos tiempos es una muestra de espiritualidad práctica. Si no podemos transformar nuestra alimentación, hay un aspecto de la espiritualidad práctica que aún no podemos ensayar. Y la espiritualidad práctica tiene que ser integral, manifestarse a través de pensamientos, sentimientos y acciones, y esas acciones tienen que involucrar una alimentación elevada. Si nuestras acciones no cuentan con una alimentación elevada, quiere decir que aún no somos suficientemente obedientes y no adherimos suficientemente a la voluntad interna para transformar
el desorden arquetípico presente en nuestra vida en función de recuperar el orden arquetípico que a través de la alimentación destruimos. Los pocos seres que pueden reconstruir el vínculo arquetípico a través de la alimentación están favoreciendo que a lo largo de lo que resta de la transición, por lo menos simbólicamente a través de algunos seres y grupos, el orden arquetípico planetario se esté cumpliendo, por lo menos mínimamente y de modo simbólico. La inofensividad es la capacidad de la conciencia de no alterar las prioridades y las necesidades que en el planeta tienen que sustentarse y que tienen que funcionar. Un ser es inofensivo cuando su presencia y actividad en el planeta, en este caso nuestro planeta, no impacta de ningún modo en aquellas necesidades que tienen que ser reconocidas y en el modo correcto de atenderlas. Un ser es ofensivo cuando su funcionamiento interfiere directamente en el cumplimiento y asistencia de las necesidades. Entonces, nuestro código genético, el ADN, todavía tiene un margen, por ser un código genético kármico, donde las experiencias agresivas, ¿sí?, ofensivas, tienen un lugar, ocupan un lugar, porque parte de todo lo que es ofensivo, ¿sí?, es parte del aprendizaje kármico. Entonces, si nosotros pudiéramos desenvolver suficientemente el código genético del ADN, nos encontraríamos con un aspecto oculto en el ADN que es llevarnos gradualmente a la posibilidad de disminuir nuestro impacto ofensivo en el planeta. Pero como no lo desenvolvimos adecuadamente, solamente operamos con la parte del ADN relacionada a la ofensividad que nos habilita para transitar acciones ofensivas. Entonces el ADN es muy rico como núcleo kármico arquetípico, porque nos permite en etapas básicas del ADN ensayar lo ofensivo como parte del aprendizaje evolutivo, pero si lo podemos desenvolver a lo largo de las encarnaciones suficientemente, nos va a llevar a la posibilidad consciente de trascender gran parte de esa ofensividad, predisponiendo nuestra conciencia a otra etapa. ¿Cuál es esa otra etapa? Recibir un código genético no kármico, sino regulado por la ley evolutiva superior, lo que quiere decir que la ofensividad no está presente como potencial arquetípico de las experiencias. Las civilizaciones bajo ley evolutiva superior no tienen posibilidad de ensayar la ofensividad, porque la ofensividad es parte del entrenamiento kármico, de entrenamiento que tenemos que transitar a veces muy crudamente y que en otras etapas tenemos que trascender. Entonces, la ofensividad actualmente estaba prevista. Lo que no estaba previsto y que nosotros, lógicamente, por complicidad confirmamos, era extender la ofensividad como un patrón naturalizado. Esta humanidad tiene naturalizada la ofensividad a tal punto que muchos de los aspectos de ofensividad no se reconocen como tales. Es decir, su nivel de cobardía la lleva a ser agresiva consigo misma. Porque lo que quiere evitar es transitar aquello que le produce miedo, desagrado e incomodidad. Un ser tiene que entender que las instancias previas al desencarne, en relación a toda la encarnación, es una pequeña porción y que hay que vivirla, aceptarla, transitarla con la mayor apertura y gratitud, porque es la parte minúscula del fin de una encarnación. Si el ser precisamente en el momento donde va a vivir el punto de inflexión entre estar encarnado y pasar a los niveles internos como conciencia, lo desaprovecha, ese ser va a tener que pasar en otras encarnaciones situaciones absolutamente traumáticas y contundentes que lo van a seguir poniendo a prueba al momento de desencarnar. Es absolutamente necesario que nuestra actitud previa al desencarne sea de aceptación, de gratitud, de búsqueda, de sintonía, de alineación. Es más, hay seres que según su condición evolutiva ya están siendo preparados
para poder desencarnar perdiendo una mínima cantidad de conciencia en el momento en que están saliendo de esa encarnación y pasando a los niveles internos, que es una preparación para el ciclo venidero del planeta, donde los seres van a encarnar sin perder conciencia del paso entre los niveles internos y los externos. Y retirarse de los niveles externos y volver a los internos va a ser con total conciencia. Quiere decir, el perder la conciencia en el ciclo venidero bajo ley evolutiva superior ya no va a ser parte de las experiencias evolutivas, pero tenemos que aprender a prepararnos actualmente para flexibilizar nuestra conciencia y permitir que se produzca un avance sobre esa síntesis futura. Los seres tenemos que aprender a vivir no como si fuera algo terrible el desencarne, sino como una etapa trascendental que nos permite volver a los niveles internos a nutrirnos de estímulos que de otro modo no podríamos recibir con esa intensidad. Estando en la materia, estamos muy restringidos para recibir estímulos internos. Por más que el alma y la mónada administren estímulos de un modo preciso hacia la materia misma genera restricciones. Cuando salimos de la materia y quedamos libres del paso por la vida psicofísica y nos sumergimos en el campo del alma, podemos recibir estímulos, podemos recibir asistencia, podemos recibir el contacto, administrar el contacto con aspectos subjetivos de la vida que estando encarnados no. Quiere decir, el beneficio de desencarnar es inmenso, del mismo modo que es inmenso el beneficio de encarnar. Ahora, ¿la diferencia cuál es? Que el ego, cuando va a volver a la materia, no tiene ningún problema. Pero cuando tiene que salir de la materia, es un problema. Quiere decir, el ego realmente muestra su inestabilidad precisamente al aceptar el tránsito de un nivel al otro y rechazar el sentido inverso del tránsito. Lo que muestra claramente que nosotros tenemos una inmadurez evolutiva enorme. Hermana, es relativo eso. No, es relativo. Mire, es así, los egos inmaduros, cuando están en el nivel interno, no tienen ningún problema en volver rápidamente a la materia. ¿Por qué? Porque la materia tiene una influencia muy grande para ellos. Entonces no tienen problema, no es traumático. Vamos para la materia que es la fiesta. ¿Sí? Porque claro, el ego se acostumbra, se envicia con un par de cosas que para él son muy interesantes en la materia. Entonces no tiene problema en volver. Y cuando es maduro, no tiene apuro en regresar. Porque un ego maduro está aprovechando conscientemente, sin la interferencia de la sustancia psicofísica, aquella instancia interencarnatoria donde él es preparado a través del contacto con leyes y energías que en la materia misma no puede recibir con esa intensidad y con esa estabilidad. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Dónde es traumático para el ego? Cuando está desencarnando y tiene tanto apego a la materia que en el paso por el campo astral y el mental, él no quiere seguir perdiendo los trajes, porque él tiene apego por la materia. Quiere decir, el nivel del traumatismo que el ego puede padecer de las experiencias o situaciones desagradables se dan cuando está encarnado y cuando empieza a perder los trajes, pero no en sentido inverso. Hermana, pero no, tiene que... hay algo, hay algo que usted no está viendo acá. Que el ego, para tener todos esos procesos, necesita un cuerpo mental y un cuerpo emocional. Y ya no los tiene. Por lo cual, el ego, en ese momento, no opera con el sustento de razonamientos y sentimientos en función de algo que quiere o que no quiere. Entonces, un ego que está ya dentro del campo, ¿sí?, causal, al no tener mente y no tener cuerpo emocional y no tener cuerpo físico, tiene una relación con la realidad que le está ofreciendo al alma que no depende de pensamientos y sentimientos, no razona, tengo que volver a la materia, ¿qué problema? ¿Por qué no razona? Porque no tiene el cuerpo de la razón. El ego, para experimentar la razón o los sentimientos, tiene que tener un cuerpo mental, un cuerpo emocional y para experimentar acciones, un cuerpo etérico físico.
Pero cuando desencarnó y ya disolvió esos cuerpos, su relación como conciencia es diferente. No nos olvidemos que el ego es conciencia interna, no externa. Él va hacia el nivel externo y recibe herramientas externas, psicofísicas, para ensayar ciertas cosas. Pero cuando está fuera de la materia y disolvió esos cuerpos, no tiene la actitud, la misma actitud que tiene cuando sí está sumergido en esos cuerpos. Y eso no lo tiene en cuenta la hermana en este momento. Claro, pero hay algo que dijo, hermana, que fue el ego va a vivir como un conflicto para volver a la materia. Y el conflicto, no hay dureza, porque cualquier ensayo de dureza, de conflicto, de fuego fricativo, el ego solo lo vive sumergido en la materia. ¿Cómo va a vivir de un modo duro o traumático tener que volver a la materia si él en ese momento no está interferido por la influencia de la materia? Entonces, ¿qué hace el ego? El ego adhiere, como parte de la conciencia interna, el momento al cual tiene que volver a la materia, adhiere. Y si es inmaduro, va contento. Y si no es inmaduro, no hay ningún proceso que lo apure. Entonces, ¿dónde es duro el proceso? Pero él no tiene conciencia de la mónada. ¿Y cuál es el problema si él no tiene mente y centro emocional para vivir eso traumáticamente? Bueno, pero eso no es ningún problema. ¿Qué problema puede ser si él aceptó ingresar a la materia con esas condiciones? No es la planificación interna lo que él tiene que cumplir. Bien, entonces ingresó a la materia habiendo firmado el contrato de conformidad ante escribano. Ante notario, él firma eso. No, pero no es un problema previo. No es un problema previo, es un problema posterior que está relacionado a la evolución o no que tenga el ego. Los avances evolutivos que ya alcanzó o las deudas evolutivas que todavía no pudo saldar. Pero cuando está desencarnado, no hay ningún problema en volver a la materia. Él no vuelve a un lugar duro, él vuelve al lugar que le corresponde como expresión interna, como apéndice energético del alma. No nos olvidemos que el ego es el apéndice reencarnante del alma. Entonces él no tiene ningún problema en ir a la materia porque cuando está en los niveles internos, su conciencia está en sintonía con el alma. Es eso. Ahora, los egos búlgaros no sé. Pero eso es un problema. Escuche, es como sacar un carro de una agencia y que se rompa. ¿Entiende? Mientras estuvo en la agencia estuvo bien el carro. Después sale a la calle, choca con otro coche, entra en un pozo, viene una inundación y se lleva el carro. El ego tiene que enfrentar las situaciones. Pero antes de salir de la agencia para la calle, y bueno, ahí es donde se demuestra, ¿sí?, cuáles son las condiciones y características para poder enfrentar su planificación interna. Es eso. Porque no consiguen reflejar la ceremonia interna en la ceremonia que deben asumir externamente. ¿Cuál es el trabajo de la conciencia externa? ¿Sí? Permitir que se refleje en la materia la ceremonia interior. Por eso, antiguamente se decía que así abajo, ¿sí?, así como arriba, abajo debe ser. Entonces, lo que ocurre en los niveles internos debería reflejarse en los niveles externos o inferiores. No siempre es así, y en eso se basa el trabajo evolutivo. Entendemos lo que dice la hermana, es cierto, pero hasta que no se está en la materia, no se sabe cuál es la posibilidad potencial de que el ego avance en ese proceso. Entonces, hasta que el ego no está en la situación de tener que avanzar sobre su planificación interna, no se sabe nunca
cuál va a ser el porcentaje efectivo del cumplimiento de esa planificación. Bien, gratitud. ¿Sí?